Amén. Si fuéramos o si estuviéramos en la Universidad de Salamanca, lectura obligatoria y estudio obligatorio es el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, una de las cosas que tiene es que son libros históricos, únicos en el mundo, y por los cuales para saber ciertas partes de la historia es de obligación, es de obligatorio estudiarlos, leerlos y aprenderlos. Los gigantes fueron una raza que dominaron este planeta Tierra durante 1000 años. Muchos podrían decir que son fábulas del pasado. Muchos podrían decir que también los griegos hablaban de sus gigantes. Otros podrían decir que los problemas que nosotros tenemos a veces son gigantes delante de nosotros y nosotros nos vemos muy pequeños delante de ellos. Pero la palabra de Dios nos habla que en cierto tiempo Satanás, con una idea muy concreta, envió una invasión de ángeles caídos a este planeta Tierra. Así se titula la predicación de hoy, la invasión de los ángeles caídos. Esta es la tercera predicación que estamos sobre esta serie que empezamos hace unas semanas y que, como yo les digo siempre, los apóstoles eran muy curiosos y los apóstoles siempre le estaban haciendo preguntas a nuestro Señor Jesús. Y una de aquellas preguntas que le hicieron fue: Señor Jesús, dinos, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Cuándo será el fin del siglo? ¿Cuándo se acabarán los tiempos? ¿Cuándo pasarán todas estas cosas que tú dices que el templo será derribado y no quedará piedra sobre piedra? Y Jesús le dijo: mira, chicos, esto no es para vosotros, esto no lo voy a explicar porque no tenéis nada que ver en todo esto. ¿Verdad que no? No, el Señor Jesús les dijo: sentaros, que ahora os voy a explicar todos los detalles de los acontecimientos que van a pasar. Y el Señor Jesús, lejos de irse a explicarles lo que pasará en un futuro, les lleva al pasado. Y les dice, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, de Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero primero que todo, tenéis que tener cuidado de una cosa. Mirad que nadie os engañe. El Señor estaba exponiendo en su palabra que los tiempos finales, antes de que Él llegara, la mentira dominaría este mundo. El engaño envolvería este planeta con una nube de oscuridad. Y la gente sería muy difícil de discernir la luz de la verdad. Solo a través de su palabra. Si lo lees esto atentamente en Mateo 24, verás que tal cual es lo que explica el Señor Jesús. Y dicho esto, esta serie que estamos predicando sobre el ataque final de Satanás, porque Satanás lleva muchos años luchando contra el ser humano y con ganas de destruirlo y con ganas de que este ser humano que está hecho a imagen y semejanza de Dios sea el gran fracaso de Dios, que pierda la gloria que Dios ha puesto en este ser humano, y más cuando este ser humano es una nueva criatura que ha conocido a Cristo, que ha entregado su corazón a Cristo, que ha invitado a Cristo a que more en su corazón, y entonces tiene el nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento, esa nueva criatura es un ser de luz. Esto lo hemos predicado muchas veces, ustedes lo saben, no porque nosotros seamos luz, pobrecitos de nosotros somos carne inmunda, sino porque Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y entonces todo lo que era inmundo pasa a ser santo. Amén. Por eso somos los santos del Señor. Vamos a leer en Génesis capítulo 3 y versículo 15,
que es el versículo que nos tenemos que aprender de memoria, que es el versículo base de esta serie de predicaciones. Este versículo se le llama el protoevangelio, o sea, el primer evangelio predicado. Ustedes saben lo que significa la palabra evangelio, ¿verdad? Buenas noticias. Y son las buenas noticias que no las dio un ángel, ni las dio una serpiente, ni las dio un caballito que había en el huerto del Edén, sino que son las buenas noticias que dio Dios al ser humano. Porque el ser humano había perdido una condición que hasta aquel momento tenía, que era un ser humano libre delante de la presencia de Dios, sin pecado. Pero un día, todos sabemos la historia, ¿no? ¿O la cuento? La de costilla dura de roer y corazón de mantequilla. Un día, corazón de mantequilla, Adán, estaba paseando por el huerto del Edén. Y en vez de cuidar a su preciosa mujer, la dejó a pasear ella sola por el huerto del Edén. Y ella, costilla dura de roer, se encontró con una serpiente. Esta serpiente que le dijo, así que Dios os ha dicho que no comáis de los árboles que hay en el huerto, queriendo confundir. Esa es la primera norma de la serpiente. Y la mujer dijo, no, el Señor ha dicho que podemos comer de todos los árboles, menos del que está en el centro, aquel que les daba la sabiduría del bien y del mal. No, mujer, no. Dios se equivocó. Bien sabe Dios que si comes de aquel árbol, a partir de ese momento serás como una diosa. Podrás hacer de tu vida lo que tú quieras. No tendrás que llevar ninguna vida regida por nadie, ni por tu marido, ni menos por Dios. Porque desde ese momento tu vida y tus leyes la vas a poner tú. Porque conocerás todo. Uy, Eva, se miraba aquello y empezó, como empiezan todos los pecados, a codiciarse. Y empezó a mirar. Como aquel hombre que está casado, que sabe que sus ojos son para su mujer, pero un día ve a la vecina, como le pasó al rey David, y la codició. Y la codició hasta que consumió el pecado. Así entra el pecado, así de sutil, envuelto en un paquete de regalos. Y en un paquete de regalos se le fue presentado a esta costilla dura de roer y pecó. Y cuando pecó, entonces la primera cosa que se dio cuenta es que estaba desnuda. Es que delante de Dios ya no era ella con toda la libertad que se podía encontrar, sino que se encontraba desnuda. Y le dio a comer a su marido. Y su marido también comió. Y los dos se encontraron desnudos. Ellos tenían muy poca visión de Dios. Era al principio. Ellos conocían muy poco a Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, ¿tú para qué te crees que vienes a escuchar la palabra de Dios? Para aprender cómo es tu Dios. Porque tu Dios te enseña cómo es en cada versículo de la Biblia. Sabemos que es amor, porque nos dio a su Hijo, nos lo regaló, el regalo más grande que nadie puede hacer, el justo por los injustos. Pero sabemos que también es ira, sabemos que también es fuego consumidor, sabemos que también es bondad. Y como hemos leído, sabemos que las batallas son de Él, y Él las lucha, y Él las pelea, y Él las gana. Y este Dios, que Adán tenía muy poco conocimiento, y Eva también, cuando Él los llamó de entre el huerto del Edén, lo primero que hicieron fue esconderse detrás de un árbol. Porque se creían que detrás de un árbol Dios ya no los iba a ver. Era su visión que ellos tenían. Ellos no saben que Dios tiene rayos X. Y aunque te tapes como te tapes, Dios te va a ver igual. Incluso Dios va a ver las intenciones de tu corazón y va a penetrar hasta el final y vas a ver cuáles son tus intenciones. Como dijo Jesús, ¿os acordáis cuando Jesús dijo, habéis oído que si matas a tu hermano,
eres reo de muerte. Mas yo os digo que nada más con que lo insultes, ya eres reo de muerte, porque el insulto viene de la idea, viene de dentro de nuestro corazón. Y lo que contamina al hombre no es lo que come, sino lo que sale, porque lo que sale, sale de su corazón. Y así Eva y Adán se encuentran en pecado, se han tapado con unas hojas de higuera, que no es otra cosa ni otro simbolismo que una religión. Yo me quiero tapar delante de Dios, yo me tengo que cubrir haciendo ciertos ritos para que Dios no vea la realidad de mi ser. Y Dios en aquel momento les habla y les dice estas buenas noticias que van a llegar. Génesis capítulo 3 y versículo 15. Porque cuando le dijo a Adán, ¿qué has hecho?, Adán enseguida dijo la mujer. Y la mujer cuando dijo, ¿qué has hecho?, dijo la serpiente. Y la serpiente cuando dijo, ¿qué has hecho?, miró para atrás y no había nadie. Si no, también iba a decir que había sido otro, el culpable, echándose las culpas de encima. Y cuando llega la serpiente, Dios le dice, y pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal, o sea, en la base del pie, donde no le puedes hacer nada. Y como dijimos, si a una serpiente le pisas la cola, lo único que puede hacer es darse la vuelta y morderte. Pero si le pisas la cabeza, allí se terminó la serpiente. Sabemos claramente que esta serpiente, en el original hebreo Nahash, el brillante, el lomo brillante, de ahí viene la palabra serpiente, sabemos que no era un animal. ¿Cómo lo sabemos? Porque no hay ningún animal que reconozca la existencia de Dios. Tú no ves a ningún animal adorando. Vamos por el campo y vemos dos ardillas, alabaré, alabaré, y uno predicando, y tres sentadas, dar gloria. No lo vemos, porque los animales no tienen conciencia de Dios. Y esta serpiente le estaba diciendo a Eva, seréis como Dios, con la conciencia de Dios. Sabemos que detrás de ese animal había uno oculto, uno que no quería dar su cara a conocer. Y le dice a esa persona que está detrás, a ese ser, que todos sabemos que fue un querubín que perdió la gloria, y que es el diablo, y que es Satanás, que tendría una lucha contra la simiente de la mujer. Esto lo hablamos la semana pasada, estoy haciendo un pequeño repasón de 5 minutos para que nos pongamos en contexto, de que tenía una lucha con la simiente de la mujer. La semana pasada vimos que la mujer no tiene simiente. La palabra simiente en el original es la palabra cera, con Z, que significa esperma, semilla, simiente. Y la mujer no tiene esperma, el esperma lo tiene el hombre. Pero sin embargo Dios le da la promesa a esa mujer. 600 años después, un profeta llamado Isaías da otra pieza del puzzle y la Virgen concebirá. Todavía liando más este protoevangelio, ¿cómo que una virgen va a concebir? Si va a concebir, ya no puede ser virgen. Y cuando llegamos a Lucas capítulo 1, con el ángel Gabriel hablándole a María, y le dice, el santo ser que nacerá. Y ella le dice, ¿cómo? Que pero si yo soy una chica, pero además yo estoy desposada. En aquella época, si los novios por casualidad tenían relaciones, los apedreaban y los mataban. Y ella dice, no, si yo no he hecho nada, si José ni se ha atrevido a estar a solas conmigo, José siempre ha estado ahí y yo siempre he estado aquí. Pero María estaba asustada. Y el ángel le dice, no tiene nada que ver, José. No tiene nada que ver. El cromosoma Y que te falta a ti para que fecundar
el óvulo de la mujer, de la simiente tuya, de lo que vas a tener en tu estómago, vendrá el Santo Espíritu de Dios, el Altísimo te cubrirá y entonces ella concebirá. La palabra concebir es una palabra muy, muy concisa en la Biblia y en el Nuevo Testamento. Concebir es quedarse embarazada. En ese momento, la segunda persona de la Trinidad que tiene, asume naturaleza humana. El Padre, todos sabemos que es Dios creador, el Todopoderoso. El Hijo, a la misma altura que Dios, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, pero ahora con una naturaleza humana que antes no tenía, totalmente diferente al Padre y totalmente diferente al Espíritu Santo. Y sin embargo, los tres, en una triunidad, son un solo Dios, con un solo propósito, con un solo pensamiento, y es nuestro Dios único. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, en este evangelio, este protoevangelio que se le dice a la mujer que va a concebir y que el Espíritu Santo es el que lo cubrirá, nace Jesús. La semilla de la mujer se cumple la promesa. La semana que viene quizá hablaremos sobre la semilla de la serpiente. Hoy, yo antes que esto, quiero hablar sobre la invasión de los ángeles caídos. Porque ya hemos empezado estas 2 semanas a hablar de este tema, pero no lo hemos acabado de cerrar. ¿Por qué? Porque el maligno solo piensa en hacer las cosas malas y cómo los hijos de Dios pueden tropezar y caer. Cómo quitarles la gloria que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y más como hijos de Dios. Mateo 24, versículos del 37 al 39. Vamos a leerlo. Dice Jesús: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ahí es donde nosotros empezamos a estudiar qué había de especial en los días de Noé. Y vemos, porque como en los días antes del diluvio estaban casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. No entendieron que durante 120 años Noé les estaba predicando la salvación, les estaba exponiendo la salvación delante de sus ojos, un arca que nadie quiso entrar. Y que esa arca, ustedes lo pueden leer tranquilamente en sus casas, la lectura, verán que Dios mismo fue el que cerró la puerta. No fue Noé, sino que 7 días después de haber entrado, Dios mismo cerró la puerta. Y entró el juicio y murió toda la carne que había en este planeta Tierra. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 ya nos lo explica. Los designios de su corazón era el mal. Era una sociedad que ya no tenía cuenta atrás. Era una sociedad que se había mezclado en que su ADN era solo del mal. De sus hijos solo venían malos pensamientos. De los hijos, de los padres, de los abuelos. Todo era el mal. No había nada para poder rescatar y Dios tuvo que eliminarlos a todos. Sí que, predicándoles, que se arrepintieran, que hicieran lo bueno, como Noé lo hizo durante 120 años en su paciencia, pero no ocurrió esto. ¿Qué ocurrió en aquella época concretamente? Pues ocurrió 2 cosas, hermanos. Primera, que la idea que tuvo Satanás la llevó a cabo casi al completo y casi triunfa, que es infectar el ADN humano mediante una mezcla que él envió. Él envió una invasión de ángeles caídos para casarse y para darse en casamiento. Todo esto lo vamos a corroborar
con muchos versículos bíblicos. Y la segunda, para distraer al ser humano y no entender la realidad y el momento que uno se encuentra. Una vida sin Dios, una vida sin conocer a Dios, es una vida sin propósito. Una vida en la cual uno no tiene asegurado el futuro es una vida vacía. Jesús, entre muchas de sus enseñanzas, lo que más le interesaba es que el alma humana, es que el espíritu humano tuviera la certeza de salvación. Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué le dijo? Arráncate. Más vale tuerto en el reino de los cielos que con toda la vista en el infierno. Esto no es literal, nadie se tiene que arrancar un ojo o cortarse una pierna. Aquí Jesús está hablando del pecado. Aquí está Jesús haciendo de las cosas que nos hacen tropezar y que nosotros tenemos que apartarlo de nosotros. Porque si no lo apartamos, ese pecado nos va a llevar a una ley que se estableció en el principio y que todos ustedes conocen, que es la ley del pecado. ¿Qué dice esta ley? ¿Qué dice la ley del pecado? Que la paga del pecado es la muerte. No hay otro. Tú pecas, tienes que morir. Así como pecó Adán y Eva, así como pecó corazón de mantequilla y costilla dura de roer, y si unos años después tuvieron que morir, no estaban destinados para morir, estaban destinados para vivir y para vivir plenamente en la presencia del Señor. Pero ellos pecaron y esto tiene unas consecuencias. De ahí que vino Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero esto, ¿se puede decir que todo el mundo ahora es salvo porque vino Jesús? No. Porque sus primeras palabras fueron claras. Arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué Evangelio? Las buenas noticias de que vendría uno y quitaría y sería el sustituto del pecado. Pero para que haya un sustituto, alguien tiene que querer que haya ese sustituto para él. Y la segunda pieza del puzzle nos la dice Juan. Y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Personas que nunca quisieron reconocer a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque ya les iba bien. Cuando llegaba la declaración de renta, robaban todo lo que podían. Cuando tenían la luz en casa, intentaban robar hasta al vecino. Cuando hacen lo que sea, hacen obras maléficas. Que solo ellos lo llevan, sus malos pensamientos, sus malas obras. Y entonces, aquel drogadicto que se le presenta el Evangelio de Cristo y tiene que pensar, claro, es que si voy a Jesús, tendré que cambiar mi manera de vivir. Es que lo que yo hago, yo tengo una querida que mi mujer no lo sabe. Si voy a Cristo, voy a tener que dejarla querida, porque la Biblia habla claro que mi mujer es para mí, yo soy para ella, aquí no hay terceras personas. Ese es, amaron más las tinieblas que la luz, no quisieron arrepentirse de sus pecados. Claro que Cristo murió por ellos, pero fueron ellos los que le echaron la esquina o la vuelta a Jesús. En la creación de los ángeles, de los gigantes, como yo les expliqué hace 2 semanas, y hablamos extensamente de esto, solo vamos a hacer un pequeño repasón rapidito, en Génesis capítulo 6 y versículo 4, donde nos dice que en aquella época habían gigantes, en la época de Noé, en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres. Habían 2 teorías teológicas para hijos de Dios. Primero, los hijos de Set,
que son hijos de Adán, que a partir de ellos empezó a aclamarse la voz de Dios. Y la segunda teoría, que es la que los padres de la Iglesia, incluso los apóstoles, avalan, en que los hijos de Dios son los ángeles. Esto lo encontramos en Job, capítulo 1 y versículo 6, donde nos dice que un día se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales venía Satanás. Es ilógico que vinieran los hijos de Set a presentarse delante de Dios, y entre ellos Satanás. Aparte de que si mezclamos una persona muy buena con una mujer muy mala, de su unión van a nacer niños, no van a nacer gigantes, deformes, no van a nacer seres híbridos. ¿Cuál era la intención de Lucifer, de Satanás en aquel momento? Contaminar el ADN humano para que no naciera el Mesías, para que la promesa que Dios le dio a la serpiente no se cumpliera. Si yo corrompo todo el ADN humano, no podrá nacer ninguna semilla que me pueda hacer daño, no existirá, porque yo lo habré corrompido. Hermanos, más adelante hablaremos de la corrupción que Satanás está haciendo en este mundo, en todos los lugares, donde los niños ya no saben lo que es bueno ni lo que es malo, donde se les enseña cosas que son contra naturaleza, pero como la sociedad lo da por bueno, todo es bueno, aunque Dios diga que eso es malo. Y entonces vemos cómo Dios tiene que castigar y erradicar. Y en la venida de Cristo no es otra cosa que un juicio que va a ocurrir en este mundo, donde una iglesia será arrebatada. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, Juan, capítulo 16, versículo 1, muchas moradas hay en la casa de mi Padre, y yo voy a hacer morada para ustedes, y vendré y os llevaré otra vez conmigo. Esa es la promesa del arrebatamiento de la iglesia, en que todos creemos que un día acontecerá. Y los que se queden, ellos sabrán cómo tendrán que hacer para poder liberarse, porque ya no hay más promesa de liberación sin dolor. Luego la que vendrá será con dolor. De un hijo bueno y de una mala mujer no nace un niño, un gigante, pero de un ángel caído y de una mujer nace un ser híbrido, no creado por Dios. Por ejemplo, si mezclamos un burro con una yegua, nos nace un mulo, una mula. Las características de la mula, aunque se parezca un poco a sus progenitores, pero no puede procrear y no es una especie a continuar. ¿Por qué? Porque no es una especie que creó Dios. Bajo las reglas del ADN, cada uno según su especie, cada uno según su género. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos hijos que les engendraron fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los gigantes que durante 1000 años dominaron esta tierra, que durante 1000 años... Después de que Satanás vio que había una familia que él no pudo contaminar, que era la familia de Noé, que nos dice la Biblia que eran perfectos en sus generaciones, y se salvaron 8 personas. De esas 8 personas procedemos todos nosotros. De los 3 hijos de Noé, Cam, Jafet y Sem. Cada uno se fue a un lugar. Los semitas se quedaron en el Medio Oriente y al occidente. Los de Cam, todo lo que es la parte de África,
y Set, todo lo que es Europa y toda la parte del norte de Europa. Y de ahí se procrearon y se fueron haciendo y fueron aumentando los hombres. Pero estos gigantes dominaron el planeta Tierra 1000 años. ¿Y sabéis dónde los envió el mismo Lucifer, el mismo Satanás, los mismos ángeles caídos? Lo envió a Medio Oriente, a la tierra prometida. Porque ya Dios luego había llamado a Abraham, y de Abraham al hijo de la promesa Isaac, y de Isaac Jacob, y las 12 tribus, y ya habían estado en cautiverio, y en el cautiverio se procrearon, y ya llamó Dios a Moisés, y Moisés los libertó. Y cuando llegaron a la tierra prometida que estaba invadida de gigantes, podemos leer en Números capítulo 13 y versículo 33, ¿qué nos dice Números? De aquella avanzadilla que envió Moisés de 12 hombres. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos, pequeñitos, tierra de gigantes, y ellos no quisieron entrar. Ellos dijeron que no entraban, menos Josué y Caleb, los únicos que no perecieron en el desierto, porque tuvieron fe en Dios y no en lo que vieron. Porque al final, hermanos, ¿cómo tenemos que andar los cristianos? ¿Cómo tenemos que andar? ¿Por vista o por fe? Quizá la vista te dice, te has quedado sin trabajo, tienes una enfermedad. Quizá la vista te dice, mi familia es un desastre, mi matrimonio se ha roto. Quizá la vista te dice muchas cosas, pero la fe es la que el Señor quiere escuchar cuando tú le dices, Señor, yo creo en tu palabra. Que tú dices en tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada y penetra y discierne los pensamientos del ser humano. Dios quiere que nosotros tengamos fe, como Pedro cuando iba al templo de la Hermosa y se encuentra aquel paralítico. Allí estaba el paralítico y Pedro y Juan le dicen, míranos, no tenemos ni un centavo para darte, pero lo que tengo os lo doy. ¿Y sabéis lo que hizo? Actuó su fe, cogió de la mano al paralítico y cuando lo cogió gritó, levántate y anda. Y lo levantó y empezó a andar. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Que acaso era un mago estratosférico este Pedro? No, lo que el Espíritu Santo avaló la fe de Pedro. Esa fe que mueve montañas. Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais a este gigante, apártate y échate al mar, y el gigante se apartaría y echaría al mar. Todos hemos tenido problemas como gigantes, problemas de salud, problemas conyugales, problemas con nuestros hijos. Pero nuestra fe nos alcanza para ver que de esos problemas Dios tiene la solución. ¿Qué nos dice Zacarías? No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Estos gigantes que eran perversos, que eran malos, resulta que tenían proporciones que se nos dice en la Biblia cómo eran las proporciones de una de las camas de estos gigantes. Vamos a Deuteronomio 3:11, para que veamos de uno de estos gigantes que se nos describe en la Biblia cómo era su cama, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos. Cada codo son 50 centímetros. Estamos hablando de una cama de 4,5 metros de largo. Y su anchura de 4 codos, 2 metros de ancho.
para que veamos la estatura de este gigante. Estos gigantes que medían 4 metros de altura, como el que se enfrentó Goliat al pequeño David, y que David lo venció, como hemos leído en esta lectura. Pero pastor, estos son historias bíblicas reales. Y hoy en día, si tú buscas y rebuscas, encontrarás en internet que se han encontrado muchos cráneos petrificados de gigantes. Pero claro, sacar esto a la luz significa decir, y la Biblia tiene la razón. Y eso es lo que muchos no quieren decir, y la Biblia tiene la razón, porque la Biblia es una palabra viva que la envió Dios. No solo eran gigantes y eran grandes, sino que eran deformes. Vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 21 y versículo 20. Samuel, capítulo 21 y versículo 20. Aquí estás. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Era un hombre deforme, con 24 dedos en global. Estos gigantes no solo eran grandes, sino que eran deformes, no eran criaturas creadas por Dios, eran híbridos. Eran personas, eran seres creados por el mal y para el mal. Al final, David los extinguió 1000 años después. En la lectura que hemos hecho, en 1 de Samuel 17:40, que ha hecho el hermano, dice el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cuando escribe algo en la Biblia es por algo. Y tomó su cayado y en su mano y escogió 5 piedras. ¿Por qué escogió 5 piedras? Porque la fe de David decía, cogeré 5 porque si fallo una tendré otra, y si no tendré otra. Pues no, hermanos, no. Escogió 5 piedras porque porque Goliat tenía 4 hermanos, y David proféticamente estaba exponiendo que los iba a exterminar a todos, y así lo hizo. Como veremos en 2 de Samuel 21-22. Y aquí es donde David acaba con todos los gigantes. Ya no hubieron más. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Esto es historia. Esto se escribió históricamente. Esto ocurrió así. Entonces, si decimos que la Biblia es historia y que hubo un diluvio que rayó de la tierra toda carne y que estaban los gigantes, ¿cómo sobrevivieron los gigantes hasta la época de David? Porque el diluvio ocurrió en el año 1000 y David vivió en el año 2000. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos gigantes sobrevivieran? Vamos a ver lo que nos dice Génesis capítulo 7 y versículo 22 de lo que ocurrió en aquel diluvio. Todos los que tenían aliento de espíritu, de vidas en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. ¿Ustedes se acuerdan quién sopló el espíritu de vida? Fue Dios, ¿verdad que sí? Al ser humano, el alma y el espíritu. Todo lo que tenía aliento de vida. Pero cuando indagamos y cuando preguntamos a la Biblia, porque hermanos, hay un versículo que nunca lo tenemos que perder de vista los cristianos, los que nos gusta estudiar la Biblia, los que quieren aprender de la Biblia, este versículo no lo pueden perder nunca de vista. 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer 3 versículos, porque son importantísimos para todo aquel que lee la Biblia. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también
la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética? La Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Así es la palabra de Dios, la que nos ilumina el camino, la que nos dice cómo tenemos que conducirnos, la que nos enseña, la que nos fortalece en los momentos que estamos decaídos, la que nos da la luz cuando llegaremos al momento oscuro y entonces tengamos que leer el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así es la palabra de Dios. Estar atentos como en un lugar hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto. Primero tenemos que entender algo de la Biblia, nos dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Si en Apocalipsis me sale una bestia con 13 cuernos y me sale que si un ángel y que si ahora yo veo un gigante y yo le quiero dar la interpretación que yo quiero, la Biblia me dice que no, eso no es así. La Biblia no es de interpretación humana. Yo no puedo interpretar la Biblia según a mi gusto y según a mi parecer. El siguiente versículo nos da la respuesta. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La misma palabra de Dios nos tiene que interpretar ella misma lo que quiere decir. Ella misma nos lo tiene que interpretar, no tiene que ser otro, no tiene que venir alguien a decirnos lo que significa. Es que yo creo que este versículo, es que yo creía que este versículo significaba esto. No, este versículo significa lo que dice la palabra de Dios. Y hemos dicho que estos gigantes que nosotros creíamos o no creíamos que existían, resulta que Isaías nos da la culminación de estos gigantes. Isaías 26 y versículo 14. Búsquenlo, hermanos, subrayelos, porque es el único lugar en la Biblia donde se habla de unos seres que no van a resucitar. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán. Y todos sabemos que la palabra de Dios nos dice en Daniel capítulo 12 y versículo 2 y después en Apocalipsis capítulo 19, del 19 en adelante, que todos van a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Aquí nadie se queda en el infierno. Aquí nadie se queda con un cuerpo a medias. Aquí no se queda una alma sin que su cuerpo vuelva a la vida. Tal como nos dice Primera de Corintios, capítulo 15, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. No resucitarán, porque los castigué y los destruí y deshice todo su recuerdo. Son seres que no tenían el aliento de Dios. Por eso pudieron sobrevivir al diluvio, porque eran seres que no eran creados por Dios. Y lo que Dios rayó de la tierra fue toda la carne que Él creó. Pero estos seres no habían sido creados por Dios, eran híbridos, eran monstruos que se habían quedado, y aún con un plan maléfico, que el pueblo de Israel no entrara en la tierra prometida. Pero gloria a Dios, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Y el protoevangelio, aquel evangelio de tu simiente y de la simiente de la mujer, nacerá uno. Nuestra esperanza, Jesús, siguió en la línea de la historia. Estos gigantes solo fueron una piedra de tropiezo que no pudieron evitar que aquel Jesús naciera. Y en aquella línea de la historia no está Caín el primogénito, pero sí que está Set, de los cuales los hijos de la tierra, los hombres, empezaron a buscar a Dios y a clamar a Dios. Pero claro, la pregunta del millón, hermanos, ¿y los ángeles pueden procrear? ¿Podrán procrear los ángeles? ¿Qué dijo Jesús al respecto? Vamos a leer Mateo
22, 29, 30. Con esta respondemos esta pregunta y terminamos por el día de hoy. ¿Los ángeles pueden procrear? Entonces, porque a Jesús le hicieron esta pregunta. A Jesús le hicieron una historia de que había un hombre que tenía una mujer y esta mujer resulta que se murió el hombre y tenía 5 hermanos y los 5 hermanos tuvieron a la mujer y todos murieron y no dejaron descendencia. Yo creo que ella se los envenenaba a todos, lo que ella quería era la riqueza de todos y quedárselo para ella. Y todos fueron muriendo uno detrás de otro, no sé qué le ponía en el cocido, pero ninguno llegaba para darle hijos. Y entonces estos le hacen la pregunta, si en la resurrección, que ellos no creían, para colmo, era un engaño que le hicieron a Jesús, en la resurrección esta mujer, ¿de quién será? Porque Moisés dijo que en la resurrección serían unos de otros, la mujer que no tendría sería de su hermano, y entonces Jesús los pone en órbita, primero que todo. Primero que todo los pone en órbita. En el versículo 29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos hablan de la resurrección y el poder de Dios de resucitar a los muertos. Cuando Jesús gritó, ¡Lázaro, ven! Lázaro se levantó y corría 4 días muerto, ya su sangre, aquello tenía que oler a lo que oliera, ya sus ojos tenían ya que desaparecer, pero él se levantó. Y menos mal que dijo Lázaro, porque si solo dice en el sepulcro, sal fuera, se levantan todos, porque ese es el poder de Dios. Y cuando Jesús nos llamará desde el cielo y los muertos resucitarán primera de Tesalonicenses, capítulo 13, versículo 13, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados con el poder de Dios, nos transformará en el aire, si no hemos ido primero con el Señor. Porque en la resurrección, escuchar bien, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. ¿Dónde? En el cielo. Porque resulta que la Biblia es el único libro que nos explica la realidad del mundo espiritual y del mundo físico. Y los ángeles en el cielo no tienen cuerpo, no tienen esto físico, esta carne, pero sin embargo, cuando vienen a la tierra, ¿qué dice Santiago? Sed hospedosos. No vaya a ser que muchos de ustedes hayan hospedado ángeles y no lo sepan. Cuando el ángel de Jehová vino para destruir a Sodoma y a Gomorra y estuvo con 2 ángeles más en Génesis capítulo 19 y fueron a encontrarse con ¿quién? Con Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Le dijo a Sara, Sara, cocina un asado de esos ricos y buenos que tú haces, que vamos a hacer un banquete. Y se lo comieron. ¿Qué les pasó a esos ángeles? Y cuando esos ángeles se encontraron en Sodoma y estaban a la puerta, resulta que los hombres de Sodoma los querían violar porque eran hombres, porque los veían como hombres. Los ángeles en el cielo tienen una apariencia, pero en la tierra pueden materializarse y desmaterializarse a su voluntad. El ejemplo es Jesús. Cuando Jesús, después de resucitar, entró en el aposento alto, estaban todos asustados allí, todos. Primero sin Tomás, 10 apóstoles. ¡Ay, que nos van a matar a nosotros! Y en medio de ellos apareció Jesús. Atravesó las paredes. Paz a vosotros, les dijo San Juan. Paz a vosotros, les dijo. ¿Qué acaso Jesús? Porque atravesó las paredes. ¿Porque era un fantasma? La segunda vez que se encontró con ellos ya estaba Tomás, el incrédulo, aquel que decía, yo si no toco, yo si no meto mi mano en la llaga, yo no creo. Y cuando fue allí, y Jesús le dice, ahora que Tomás toca y cree. Y cuando Tomás le tocó, no fue un fantasma que pasó la piel, sino que tocó algo sólido. Tocó su costado. Y arrodillado dijo,
mi Señor y mi Dios. ¿Ahora crees, Tomás? Benditos todos ustedes que no vieron y creyeron. Es lo que dice Jesús. Así que, hermanos, estos ángeles que pueden y no pueden materializarse, es como nosotros cuando vengamos en el milenio. Ustedes saben que vamos a reinar 1000 años con Cristo en esta tierra. Así lo dice la Biblia. Es una promesa que viene del Antiguo Testamento. Es una promesa que Jesús dio. Es una promesa que está en Apocalipsis. Y cuando llegue ese tiempo del milenio, que resulta que ya no habrá muerte, que resulta que el lobo y la oveja apacentarán juntos, que ya no habrán espinas en las rosas, pues Isaías 65, 23 nos dice que vamos a volver a ser papás. ¿Cómo es posible? No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linajes de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Habrán descendientes. Quizá nosotros volvamos a tener nuestra mujer y nuestra mujer tendrá su marido. Y en el milenio Dios nos dé la oportunidad de ser aquella familia cristiana que Él quería de un principio y que nosotros nunca la tuvimos. Quizá en el milenio Dios nos da esta oportunidad de tener hijos. Eso queda en el aire, eso no es una respuesta. Yo no puedo darle respuesta a eso, yo lo dejo en el aire. Yo dejo lo que dice la Biblia: no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición. Pero con los cuerpos humanos, estos ángeles sí que se mezclaron con las mujeres. Génesis 19, del 1 al 5, nos da el ejemplo de Sodoma, como les he dicho yo. No vamos a buscarlo. Pero los ángeles, hermanos, tienen una atracción especial por las mujeres. Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 10, nos va a hablar del pelo de las mujeres, del velo. Y lo importante que una mujer tenga el pelo puesto en su cabeza, no que se lo rape. Y es por causa de los ángeles, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Nosotros delante de Dios somos todos iguales, hombres y mujeres, pero Dios le agradó que el hombre fuera la cabeza de la mujer y Jesús la cabeza del hombre. Así le agradó a Dios, pero delante de Dios somos todos iguales. Aquí no es que el varón es el que se pone a gritar: y tú, mujer, haz lo que yo te digo, porque eso no existe en la Biblia. En la Biblia dice: amarás a tu mujer como cosa más preciosa, como el vidrio que se puede romper y la tienes que cuidar y amar y estar por ella y sacrificarte como Cristo se sacrificó por la iglesia. Esto es lo que nos habla a los maridos de las mujeres, lo sabemos todos muy bien. Pero las mujeres que no tienen marido, es importante que cuando vengan a la iglesia vengan con su pelo, no vengan rapadas, porque los ángeles, algo hay en los ángeles, algo hay. Segunda de Pedro, vamos a terminar con estas lecturas, capítulo 2 y versículo 4. ¿De qué ángeles nos estará hablando Pedro aquí? ¿Qué ángeles son estos que nos habla Pedro? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, esta palabra infierno, en la traducción de Reina Valera pone infierno, pero en el original griego sale la palabra Tartarus. Es el único lugar en la Biblia donde sale el Tartarus, como un infierno especial, como un lugar especial. Porque a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al Tartarus, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio final.
Hay un lugar de castigo, que es el Tartaro, unas prisiones de oscuridad, donde hay unos ángeles allí dentro que están esperando el día del castigo, porque estos ángeles pecaron. La cuestión es qué pecado hicieron estos ángeles. Para responder la pregunta tenemos que cambiar de libro e irnos a Judas. Judas es el último libro de la Biblia antes de Apocalipsis. Es un libro muy pequeñito que solo tiene un capítulo. Por eso no podemos decir Judas capítulo, sino Judas 6 directamente, porque solo tiene un capítulo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Ya empezamos a tener pistas de estos ángeles. Ya sabemos que el pecado que tuvieron fue de dignidad, sino que abandonaron su residencia, sino que abandonaron su lugar donde vivían, su morada, su propia morada. Los ha guardado Dios bajo oscuridad en prisiones eternas, las mismas que nos habla Pedro. Nos está hablando de los mismos ángeles para el juicio del gran día. Pero el versículo 7 ya nos da un poquito más de luz de estos ángeles y nos dice: como en Sodoma y en Gomorra y las ciudades vecinas. Ustedes saben lo que pasó en Gomorra y en Sodoma, las cuales, de la misma manera que aquellos, ¿de quién está hablando? ¿Quién son estos aquellos? Estos aquellos son los ángeles, está hablando de los ángeles. Y como en Sodoma y en Gomorra y en las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que estos ángeles que están en prisiones de oscuridad, es un pronombre y se refiere a toda la frase anterior, habiendo fornicado e ido en vicios contra naturaleza. Hombres con hombres, mujeres con mujeres y ángeles con mujeres. ¿Cómo lo sabemos? Génesis capítulo 6 y versículo 2. Lo hemos leído la semana pasada, pero lo volvemos a leer. Que viendo los hijos de los Dios, que son los ángeles, que las hijas de los hombres eran guapas y hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Y un ángel eligió a fulanita, y otro ángel eligió a Juanita, y otro eligió a esto, e hicieron una barbaridad, porque Dios se lo tenía prohibido a estos ángeles. Por el versículo 4, muy bien. Había gigantes en la tierra aquellos días, y también de que llegaron los hijos de Dios. Se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Hubo una fornicación contra naturaleza. Es lo que está diciendo la Biblia. Fue lo que escribió Judas, fue lo que escribió Pedro. Pero aún más, y con esto vamos a terminar. Ustedes saben que Jesús estuvo 3 días en el centro de la tierra, ¿verdad? Ustedes saben que Jesús dijo: ustedes piden señal y no tendrán señal sino la del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez. Así el Hijo del Hombre estará 3 días en el centro de la tierra. La pregunta es, dentro de esos 3 días Jesús hizo muchas cosas, pero ¿podemos saber qué hizo? ¿Y qué hizo en referencia a estos ángeles, hermanos? Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículos 8 y 9, donde nos dice que Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Si subió a lo alto, eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, al centro de la tierra. Y allí, Primera de Pedro, capítulo 3 y versículos 18 y 20, la Biblia, que es un puzzle y que se nos abre entre los ojos porque el Espíritu Santo nos lo quiere hacer interpretar por la misma Biblia, nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero su espíritu estaba vivo, vivificado en espíritu. Los que en otro tiempo... Perdón, el 19.
en el cual, dice, en espíritu, vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los ángeles que están en prisiones de oscuridad, el Tartarus. ¿Y qué les predicó? Si creéis en mí, tendréis la salvación. Si creéis en mí, podréis salir del infierno. Una vida tuviste para obedecer a Dios, no hay más oportunidad. La Biblia no nos habla de lugares intermedios, la Biblia nos habla claro de cielo e infierno. Versículo 20. Los que en otro tiempo, está explicando el apóstol Pedro quién eran estos espíritus, en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de... Ahí lo tenemos, en los días de Noé. Cuando Dios tenía paciencia con el ser humano, 120 años, de aquí no vivirán más. Fue lo que le costó a Noé hacer el arca de Noé. Mientras se prepara el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. Hermanos, Cristo fue a predicarles su victoria. Cristo fue para decirles, este hombre ha vencido. El hombre, no el Dios. El hombre es el que ha vencido. Y este hombre que ha vencido y ha muerto será libre de la muerte y resucitará. ¿Cómo lo sabemos? Porque la misma Biblia nos lo explica, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Por lo cual, si ustedes leen los primeros versículos de Filipenses anteriores a esto, nos dice que Jesús se humilló a sí mismo, siendo en forma de Dios, y se fue humillando, hasta que llegó a la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, ya está muerto. Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué va a exaltar a la deidad de Jesús si ya es Dios y ya está exaltado hasta lo sumo? A quien exaltó es ahora la naturaleza humana que contiene la segunda persona de la Trinidad. Es todo Dios, es todo hombre. El que venció es un hombre. El que venció al querubín fue un hombre. El que venció al pecado fue un hombre. Porque el que transgredió en el huerto del Edén fue un hombre. El que pecó contra Dios fue un hombre, y un hombre era el que tenía que sufrir el castigo. No una vaca, no un toro, no un ángel, un hombre. Y este hombre Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hermanos, síganme muy atentos. De los que están en los cielos, de los que están y de los que están, que serán los peces que se tienen que doblar, serán las orugas, son los que están en el infierno, para que todos le den la gloria a Dios, como dice el versículo siguiente. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El que los venció, un hombre. El que nos da la promesa de restauración, un hombre. El que mora en nosotros por medio de su Espíritu, un hombre sin pecado. Y a la vez es Dios y a la vez es un hombre. El único que puede ser tu sustituto, nadie más, José Manuel, nadie más. Solo Él es el que perdona los pecados, porque Él los sufrió en la cruz por ti y por mí y por todos. ¿Qué nos pide el Señor? Que vayamos con corazón sincero y nos arrepintamos delante de Él y le digamos: Jesús, límpianos de mis pecados, límpiame, tú eres el único que me puedes limpiar, no existe nadie más que tú, porque tú eres el único que pagaste el precio más doloroso
El precio de que tú, sin conocer pecado, te hiciste pecado. Tú, siendo el justo, fuiste el injusto y pagaste mi castigo. Y yo te acepto en mi corazón, Jesús. Y acepto tu perdón, Jesús. Y quiero nacer de nuevo, Jesús. Y quiero que pongas tu espíritu en mí, Jesús. Y quiero ser una nueva criatura, Jesús. Porque eso es lo que me garantiza la eternidad. Lo único que me garantiza la eternidad. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque un día, en tus planes divinos, enviaste a Jesús a este planeta, Señor. Mira que el diablo quiso poner piedras de tropiezo. Aquí han sido los gigantes a través de los ángeles caídos, pero tu plan nunca falló. Tu plan se culminó hasta el final para que en el nombre de Jesús todos nos arrodillemos y digamos: es nuestro Señor, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros fallos, Señor, por nuestra vida que hemos tenido, Señor, porque por ignorancia hemos hecho tantas cosas, pero ahora sabemos la verdad, que tú nos recibes con los brazos abiertos. Gracias, Señor, por enviar a este Jesús amoroso, a este Jesús salvador, a este Jesús que nos puede redimir y cambiar y transformar y hacernos criaturas nuevas. Porque lo viejo tiene que pasar y ser hecho todo nuevo delante de nosotros. Gracias por cada hermano, Señor, que ha venido hoy, que ha hecho su esfuerzo por estar aquí entre nosotros juntos. Gracias por las visitas que han venido, Señor, que tú los bendigas, los lleves en bien, Señor. Bendiga sus vidas, sus hogares, Señor, su economía, su familia, Señor. Bendícelos a todos, Señor, según tu santa y perfecta voluntad, Padre. Te pedimos que nos lleves en bien a nuestras casas y así te damos gracias y así te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la Iglesia dice: amén, amén y amén.